Pues sí, traigo saludos de nuestra pastora, Laia Martínez, que me han comentado que es conocida aquí, entre vosotros. Yo la conozco solo de hace 2 años, mamá, más o menos, un poquito más a lo mejor. Sí, 2 años. Lo que sí puedo deciros es que Laia Martínez es una apasionada y enamorada de Cristo. Esto lo tengo muy claro. Y somos, la verdad es que muy afortunados. Quiero deciros que también que es curioso porque tanto aquí en Barcelona como en Madrid las iglesias se les reconoce por la calle donde están ubicadas y se les llama por eso, pero sin embargo sé que vuestra iglesia se llama Eben Ezer y es muy interesante porque Eben Ezer es el eslogan de nuestra familia. Y, de hecho, en cada casa en la que vivimos siempre ponemos un cartelito que pone Eben Ezer fuera para identificarla. Y justo esta semana fuimos a recoger la placa, que por cierto hizo Joana, mi mujer, para poner en nuestra nueva casa en Sabadell, donde vivimos desde el pasado 10 de septiembre. Y me ha encantado vuestra iglesia, me ha encantado el templo, salvo el ascensor. Quiero deciros que el ascensor es bastante intimidante. Creo que lo mantienen deliberadamente. Ofrendas poco al ascensor, vienes poco a la iglesia, al ascensor, no vienes a los cursos bíblicos, al ascensor, no te conviertes, al ascensor. Es absolutamente maravilloso el nivel telúrico que tiene vuestro ascensor. Bueno, de hecho hemos recorrido ya varias plantas y ya en la última Joana ha decidido me bajo andando porque creo que tenéis también derecho a saber algunas cosas sobre mí, aparte de yo siempre lo digo, ¿no? Cuando llego a un sitio y no te conocen, bueno, pues está bien que sepan un poco de ti. Quiero que sepáis que Joana y yo llevamos 42 años casados, más el tiempo de novios, así que llevamos toda la vida juntos, que tenemos un hijo que tiene 41 años, que tenemos una hija que tiene 39 años, que tenemos otra hija que el mes que viene cumplirá 33 y otro hijo que tiene 26. Y tenemos 6 nietos y yo no descarto que fabriquen alguno de ellos en algún momento. Y nada más, que no sé si es mucho o es poco, pero tengo en mi corazón predicaros en el nombre de Cristo, si Él me lo permite. Ojalá yo disminuya, Él crezca, ojalá yo desaparezca y le veáis a Cristo. Si le veis a Él en vez de a mí, yo habré hecho mi trabajo y la comisión que creo que Él ha puesto hoy en mi corazón para compartir con vosotros. Y quiero leer en Juan, capítulo 21, desde el versículo 15 en adelante. Yo voy a leer de la Reina Valera del 2020. Sí, Juan 21 desde el 15 en adelante. Aunque como me ha dicho el pastor que puedo predicar hasta las 5 de la tarde, me voy a tomar la libertad de que voy a empezar a leer desde el versículo 1 del 21. ¿Os parece? Tengo tiempo, ¿verdad? Sí. Leo de la Reina Valera, dice del 2020. Después Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se presentó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos contestaron: «Nosotros también vamos contigo». Salieron, pues, y subieron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, Jesús se presentó en la orilla. Los discípulos no le reconocieron. Les preguntó: «Muchachos, ¿tenéis algo de comer?». Le respondieron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Ellos la echaron y la cantidad de peces era tal que ya no podían sacar la red. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: «¡Es el Señor!». Simón Pedro, cuando oyó esto, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al agua.
Los otros discípulos fueron con la barca hasta la orilla, que estaba como a unos 90 metros, arrastrando la red llena de peces. Al descender a tierra, vieron unas brasas con un pez encima y pan. Jesús les dijo: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra. En total eran 153 peces grandes. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: «¿Tú quién eres?», porque sabían que era el Señor. Vino, pues, Jesús y tomó el pan y se lo dio. Hizo lo mismo con el pescado. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Después de haber comido, Jesús le preguntó a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a preguntarle: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció por el hecho de que le preguntara por tercera vez si le quería, y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Te aseguro que cuando eras más joven te ceñías la túnica dispuesto a ir donde querías. Pero cuando seas viejo, tendrás que extender tus manos y otro te ceñirá la túnica y te llevará a donde no quieres. Jesús dijo esto dando a entender la muerte con la que había de glorificar a Dios y añadió: «Sígueme». He titulado esta predicación «Un café con Cristo». Quiero que imagines que de pronto llega un día a tu casa un burofax. Y cuando llega a tu casa un burofax, esto es algo bastante serio. Puede ser del juzgado, mala cosa. Puede ser de un bufete de abogados, mala cosa. Puede ser de un gabinete, por ejemplo, uno de los ministerios del Gobierno de España. Generalmente un burofax casi nunca despierta en uno una alegría desbordante. Pero resulta que ese burofax lo envía el Señor Jesús. Y tú dirás: ¿y por qué el Señor me envía un burofax a mí? Porque quiere tomarse un café contigo. Y tú dirás: bueno, ¿y qué importa? Sí, porque a veces ha quedado contigo aquí y le has dado plantón. Tenías otras cosas que hacer, seguramente alguna estaba justificada, pero otras no. Y entonces ha dicho: es que la reunión que tú y yo tenemos es muy importante, por favor, no me des plantón, porque quiero tomarme un café contigo para hacerte una pregunta. La cuestión es, si eso fuera así, que lo es hoy, de manera simbólica, esta mañana, y el Señor se sentara contigo para tomarse un café aquí, ahora, porque quiere hacerte una pregunta, ¿qué te preguntaría? ¿Eres buena gente? ¿Eres buena persona? Está bien, una pregunta bastante lícita. ¿Has cumplido tu llamado? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Eres un buen padre? ¿Eres una buena madre? ¿Eres un buen esposo? ¿Eres una buena esposa? ¿Eres un buen hijo? ¿Eres una buena hija? ¿Eres fiel? ¿Lo eres?
fin, seguramente la lista de preguntas que tendría para hacernos a ti y a mí sería larga, pero solo quiere hacernos una pregunta. ¿Me amas? ¿Me quieres? Es bastante comprensible que se la hiciera a Pedro y que además se lo hiciera 3 veces. Seguramente no es tu caso, pero empezando por mí, yo he negado muchas veces a Cristo. Sí, ya sé que ninguno de vosotros lo ha hecho, pero yo sí. ¿Sabes cuándo y cómo? Cuando no he amado lo suficiente a otros en su nombre, he negado a Cristo. Cuando no he tenido el valor de defender su nombre delante de otros, he negado a Cristo. Cuando el Señor ha tenido que hacer así, he negado a Cristo. Sí, ya sé que vosotros no, pero yo sí. Porque hay muchísimas maneras de negar a Cristo. Pedro mismo le había dicho apenas un poco antes que le seguiría hasta la muerte. Y Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que hoy no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Yo firmaría por haber negado a Cristo solo 3 veces en toda mi vida. Y me entregué a Cristo el Viernes Santo del año 1989. Cuando Pedro le negó 3 veces, mientras la última vez, por cierto, lo hacía junto a una fogata, a voz en grito y jurando, que él no conocía a Jesús, e incluso dijo, no sé quién es ese. Dice la Escritura que Jesús se giró y le miró. Te pregunto, ¿crees que fue una mirada de reproche? ¿Crees que con los ojos le estaba diciendo, te lo dije, te lo advertí, me has decepcionado? Pero si ya lo sabía yo, ¿crees que esa fue la mirada de Jesús? El amor de Dios no funciona así, porque el amor de Dios es incondicional. Y tenemos una parábola que habla de eso, muy mal titulada como el hijo pródigo. Jamás fue la intención del Señor de que el hijo pródigo fuera el protagonista. La Biblia es inspirada por Dios. Los títulos de la Biblia no, se lo hemos puesto nosotros, No es la parábola del hijo pródigo, es la parábola del padre perdonador. Un padre que aguanta lo que no aguanta nadie porque es padre. Humillado, menospreciado, con su herencia vendida, en un hijo disoluto que lo gasta todo en los peores sitios. Que podía tener una lista de reproches, pero cuando ve venir a su hijo, destrozado, roto, aniquilado, humillado, menospreciado por la vida, ¿qué hace el padre? Se levanta y sale corriendo a buscarle. Pero ojo, cuando un anciano hace eso, está en cierta medida perdiendo su dignidad, porque significa que tiene que levantarse la túnica para correr. ¿Y sabéis qué? La gente mayor no corre. Mi padre no le vi correr en la vida y murió con 93 años. Uno de mis abuelos no lo conocí, porque yo era muy pequeño cuando falleció, pero el otro sí lo conocí. Jamás lo vi correr a mi abuelo anciano. ¿Por qué corre? Porque está lleno de amor hacia su hijo y no le importa perder su dignidad por encontrar y recuperar a su hijo.
Dice que le pusieron túnica, dice que le pusieron anillo, dice que le pusieron sandalias, es decir, una restauración total y completa. Cuando Dios restaura, no solo restaura un área de tu vida, lo hace de manera completa. La sandalia significa que no importa dónde hayas pisado antes, ahora tienes un nuevo caminar. La túnica significa que antes estabas cubierto por el pecado, pero ahora estás cubierto por el amor del Padre, porque los vestidos te dignifican. El anillo significa que ahora eres una nueva persona porque tienes una nueva identidad. Porque las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El protagonista aquí no es el Hijo, como os decía, es el amor del Padre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10-11. Propiciación por nuestros pecados. 4 palabras, qué fácil de leer, qué fácil de decir, pero permíteme que adentro un poquito en esto. Esto significa que el bendito entre los benditos, la criatura más increíble que haya pisado nuestro mundo, llevó sobre ti lo que tú y yo somos. Lo que tú y yo somos para satisfacer la justicia de Dios por culpa de nuestros pecados. Y para conseguir eso, no se hizo de cualquier manera. ¿Por qué no se hizo de otra manera? Oye, vale, pues os perdono, ¿no? Te perdono. ¿Lo has hecho mal? Pues te perdono. No. Es que esto no funciona así. Es que para que hubiera propiciación por nuestros pecados, hizo falta que le escupieran en el rostro. Escupir en el rostro a Cristo. Hizo falta que le abofetearan, poniéndole un pañuelo en la cabeza y diciendo, dinos, anda, venga, dinos, ¿quién te ha pegado? Le dieron puñetazos, se hicieron burla de él, le pusieron una corona de espinos, posteriormente le golpearon con un palo en el rostro, probablemente le rompieron el tabique nasal, le azotaron cruelmente, le atravesaron los antebrazos y los metatarsos del pie con un clavo que como mínimo tenía 18 centímetros de largo y 1,5 de ancho. Murió en medio de calambres y un dolor que debió de rozar el paroxismo. Porque para tener una restauración completa hay que pagar un precio completo. Primera Corintios 6:20 dice que hemos sido comprados por precio. ¿Qué precio? El precio de que Cristo fuera molido por nuestros pecados. Ojo, molido. Coge una piedra y machácala hasta convertirla en arena. Eso es lo que hicieron con él. No fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. 1 Pedro 1, 18, 19. La gracia, hermanos, por lo menos a mí, en ocasiones, que es ese favor de Dios hacia quien no se lo merece, a mí a veces en mi ministerio me ha parecido, y lo reconozco delante de vosotros, ofensiva. Por ejemplo, cuando hace unos años estuve predicando a los presos en la prisión de Córdoba en el Día del Preso. Yo antes había ido a la prisión 2 veces. Quien tenía ese ministerio en Córdoba era mi esposa todos los sábados durante 4 años visitando a las presas cada fin de semana. A mí me invitaron 2 veces solo, una vez a unos bautismos. Recuerdo que era la primera vez que entraba en la cárcel y cuando os aseguro que se cerraban las puertas detrás de mí,
me impresionaba muchísimo el sonido ese metálico contundente, ¡pum! ¡Pum! Brutal. Pero es que cuando prediqué, era un auditorio bastante grande, los hombres en un lado, las mujeres en otro. Tengo que deciros que, salvo vosotros, es la segunda congregación más atenta que he tenido en toda mi vida y más respetuosa. Y cuando después hice un llamado, y yo estuve ahí abrazando a personas que, hermanos, no eran la Madre Teresa de Calcuta. Porque si tú estás en la cárcel es por algo. ¿Quién sabe lo que tenían las manos y qué hicieron con las manos aquellas personas? Pero están ahí por gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo después, ese día, en casa cuando comíamos, le decía a Joana, digo, es que a veces la gracia del Señor parece ofensiva, porque tú dices, se tiene que convertir el que tú crees que se tiene que convertir, el bueno, el que se lo merece. No, es que esto no funciona así. Dios elige a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Jesús se comportó con Pedro exactamente que el Padre hizo con el Hijo pródigo. La iniciativa de correr hacia el Hijo, recuerda, fue del Padre. La de ordenar que prepararan banquete fue del Padre. La de que trajeran un vestido nuevo fue del Padre. La de que pusieran un anillo y calzado nuevo fue del Padre. La iniciativa de venir a buscarnos siempre es de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros, y os he puesto para que llevéis y deis fruto, y fruto en abundancia. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí. En la orilla del mar de Tiberíades, la voz que se escuchó desde la orilla, desde la playa, la voz para que echaran la red a la derecha de la barca, fue la de Jesús. Las brasas encendidas y con un pescado encima, las preparó Jesús. La invitación a que se acercaran y comieran, está preparado, fue de Jesús. Y nadie, como hemos leído antes, preguntó, ¿tú quién eres? No hizo falta, sabían que era el Señor. El cristianismo no se trata de lo que tú y yo hacemos por acercarnos a Dios. Eso lo hace el Islam, eso lo hace el hinduismo, eso lo hace el taoísmo. El cristianismo es el esfuerzo que Dios hace por acercarse a ti. Lleva toda la vida buscándote. Plantones que les has dado, rechazos, promesas que no le has cumplido. Pero ahí está, dispuesto a levantarse la túnica una vez más y correr hacia ti para abrazarte y perdonarte. ¿Sabes por qué? Porque la esencia de Dios es el amor. Primera de Juan 4:8. Y ese amor se manifiesta, como decíamos antes, por medio de la propiciación por nuestros pecados. Y ante eso, el apóstol Juan, absolutamente abrumado por el peso del amor de Dios, escribe el versículo más importante de toda la Escritura, que tú y yo podemos seguramente decirlo, recitarlo 20.000 millones de veces, pero que sigue siendo muy impactante. De tal manera. Es decir, no tengo forma de explicarlo. De tal manera. Amó Dios al mundo, a ti y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito. No tenía mucho, solo tenía uno. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La iniciativa siempre es de Dios. Y la iniciativa de Dios es el amor. Y al amor solo se puede responder con amor. En ningún caso estoy diciendo que la santificación no sea importante. Claro que lo es. En ningún caso estoy diciendo que el compromiso con la Iglesia y en
en la Iglesia no sea importante. No estoy diciendo que el llamado no sea importante, no estoy diciendo que la comunión no sea importante. Todo eso es necesario. Pero si lo hacemos sin amar a Cristo, solo es religión. Uno puede creer que algo existe sin haberlo visto nunca. ¿Podemos creer en algo que existe sin haberlo visto nunca? Sí. Claro que sí. Pero no podemos amar a algo o a alguien sin conocerlo. Es imposible. Entonces, este asunto se resuelve conociendo a Jesús. ¿Qué mejor que tomarte un café con el Señor? Pero tengo que advertirte que con Jesús solo hay dos alternativas. Dos. Una. Las dos son muy demoledores. Una, que Jesús solo fue un ser humano al que tú y yo hemos convertido en Dios. O bien, dos, que Dios y por un tiempo se convirtió en un ser humano. Y ambas, cualquiera de las dos, tienen consecuencias muy determinantes. Si resulta que es la primera, eso significa que desde el año -4, -6 antes de Cristo, porque como todos sabemos nuestro calendario está equivocado, millones entre los que estamos tú y yo, de seres humanos, estamos viviendo el mayor autoengaño de la historia. Así de contundente es esto, ¿eh? Un engaño que llevó en primer lugar al propio Cristo a la cruz sin ningún propósito y sentido, incluyendo también, por cierto, a Pedro en su momento, y que miles y miles y miles de personas han muerto y todavía lo hacen por esto. Si Jesús fue solo y exclusivamente un ser humano al que locamente tú y yo hemos convertido en Dios, ¿esto qué significa? Aparte de estar autoengañados. Uno, que la esperanza no existe. Dos, que en el mejor de los casos tú y yo solo dependemos del azar o la suerte. Que no somos nadie, que las leyes físicas se crearon a sí mismas, que el mal siempre gana. Pero, siempre hay un pero, no siempre para mal. Pero, si resulta que Jesús de Nazaret es quien dijo ser, entonces la experiencia de amarle es la mayor aventura de tu vida y de mi vida. Porque entonces la esperanza sí existe. Y ojo, no es una esperanza cualquiera, es una esperanza que no defrauda. Significa que tu vida y mi vida están escondidas en Dios. Significa que tú y yo somos sus hijos, sus hijas. Significa que todo lo que nos rodea, y cuando digo todo quiero decir todo lo que nos rodea ha sido creado para la gloria del nombre de Cristo. Significa que el pecado y la muerte han sido derrotados. Significa que la verdad sí importa. Significa que el perdón sí importa. Significa que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Significa que tengo todo el derecho de amarle porque Él me amó primero. Significa que Cristo se hizo pobre, por cierto, siendo Él rico, para mí y a ti, que éramos pobres, hacernos rico. Y tú dirás, ¿perdona? ¿Rico? ¿Rica? ¿Qué me estás contando? Si vieras cómo está mi cuenta bancaria.
¿Pero qué me estás contando si yo he tenido que salir y aquí hay hermanos y hermanas que saben lo duro que es eso de mi país para poder llevar comida allí a los míos? Algunos jugándose la vida. ¿Rico yo? ¿Rica yo? Sí. ¿Cuándo te hizo rico, rica el Señor? Te hizo rico dándote valor. Te hizo rico dándote consuelo. Te hizo rico, te hizo rica dándote salvación. Y nada de todo esto se puede comprar. Esto solo funciona por gracia. Por gracia hemos recibido, por gracia tenemos que dar tú y yo. Cristo tiene, por tanto, como mínimo todo el derecho a preguntarnos, después de esto, y como mínimo, si le amamos. Y por cierto, como es un Dios personal, es un Dios de todos, pero que se relaciona de manera personal, siempre que te pregunte, va a poner primero tu nombre delante. Ojo, no le llama a Pedro en esa reunión con él, le llama Simón. Quiere que lo escuche bien, Simón. Yo me llamo Carlos, pero realmente mi nombre es Juan Carlos. Pero cuando mi madre decía Juan Carlos, yo decía, Y si me lo decía mi padre, ya ni te cuento. Pero no solamente te llamo Simón, es que quiero que te quede claro que tengo una reunión contigo, Simón. Sí, tú, el hijo de Jonás. Porque pueden haber muchos Simones por ahí. No, me dirijo a ti, Simón. Para que no te quepa ninguna duda. No sé si alguna vez te has fijado, pero el Señor le pregunta 3 veces, todos lo sabemos. ¿Y por qué 3 veces? Sí, ya sé que le negó 3 veces, porque tiene que restaurarle las 3 áreas de la vida. Por cierto, qué casualidad que eso sea también y provenga de un Dios que es trino. Le preguntó 3 veces. Primero, ¿por qué? Porque dice la Escritura, amarás al Señor con todo tu corazón. Área de los sentimientos. Amarás al Señor con toda tu alma. Área de la espiritualidad. Amarás al Señor con toda tu mente. Área del pensamiento. O todas tus fuerzas. Es decir, la globalidad del ser humano. Recuerda, puedes amar a Cristo porque Él te amó primero. Además, lo hizo cuando ni tú ni yo estábamos en nuestro mejor momento. Lo hizo cuando aún éramos pecadores. Ahora, quizás, y solo quizá, empiezas a sentirte a lo mejor un poco bien porque dices, bueno, es que claro, yo puedo amarle al Señor y el Señor me puede amar a mí, porque yo soy miembro de la Iglesia Evangélica Ebenezer. Porque más o menos intento congregarme, porque más o menos intento estar a la altura del Señor y de las exigencias, bueno, porque más o menos, bueno, tengo mis pecadillos, pero más o menos, bueno, pues no, es que no funciona así. Es que cuando estabas en condición de pecador, ya te amó. Gracias al amor de Dios podemos ser llamados hijos suyos. Nada ni nadie puede apartarnos del amor de Cristo. Nada ni nadie. Permíteme que te lea el que es probablemente mi pasaje favorito de la Escritura que hallamos en Romanos capítulo 8. Yo sé que todos lo conocemos, que lo hemos leído muchas veces, pero por favor, déjame que te lo lea. Yo lo voy a hacer de nuevo en la versión Reina Valera del 2020. 8 del 28 al 38. Y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Pablo está conmocionado. ¿Cómo se puede responder a esto? Si Dios está a nuestro favor, no el director del banco, no el pastor, no la denominación, no el rey de España, no quien sea más importante del mundo, no, Dios está a nuestro favor. Que se lee pronto esto, por favor. ¿Quién estará contra nosotros? ¿Quién? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No por algunos de nosotros, no por los mejores de nosotros, sino por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, esto que te agobia a ti, esto que te abruma a ti, eso no es nada para aquel que ya ha dado a su Hijo por ti. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién vendrá y dirá, mira, esta anda que si supieran, mira, esta anda que... ¿Quién? Si yo no estoy aquí porque sea bueno, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Dios es el que justifica. Es que es mío, es que es mía. Es que lo he comprado yo, porque lo he predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. No puede poner un ejemplo más grande. Más aún, no es que solo muriera, es que también resucitó. Y no solamente resucitó, es que además está sentado a la derecha de Dios. Y no solamente eso, sino que además intercede por ti y por mí. Gloria al Señor. ¡Qué secuencia de acontecimientos tan impresionante! ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero está diciendo, pero ¿estáis escuchando esto? ¿Estáis escuchando esto? Después de escuchar esto dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es el guapo, la guapa que es capaz de abrir las manos de Cristo y quitarle a un hijo suyo de sus manos? Y pone una serie de ejemplos. Podríamos contemporizar, pero vamos a leer las que ponen aquí. Tribulación, angustia, ansiedad, persecución, hambre, estar en el paro, no tener dinero, no sentirme amado, no sentirme amada, estar desnudo, y no solo en un sentido físico, sino en un sentido emocional, vulnerable, peligro, espada, como está escrito. Es verdad,
porque por causa de ti nos llevan a la muerte, somos tratados como ovejas de matadero. Sin embargo, está diciendo qué vulnerables somos, qué débiles somos, y lleva razón. Sin embargo, en todas esas cosas que hemos mencionado, en todas esas cosas, no somos unos derrotados. Somos más que vencedores. No por tus méritos, no por los míos, sino por el Señor, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, como dice la versión de los 60, por lo tanto, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que pueda pasar hoy, o el futuro, lo que venga mañana, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al nombre de Cristo. El amor de Dios es para siempre. Ánimo, hermano, solo quedan 2 horas y cuarto. He visto que tenéis cafetería arriba, comemos arriba, no pasa nada y luego sigo. Digo yo que si somos capaces de ponernos delante de Netflix y tragarnos 6 capítulos seguidos, podéis escucharme a mí 4 horas. El amor de Dios es para siempre. Isaías 49:15 dice: se olvidará la mujer que ha dado a luz y dejará de compadecerse del hijo de su vientre. Dice la Nueva Versión: ¿puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? ¿Cuántas mamás hay aquí? Muchas. Y las que no lo son, algún día seguramente lo serán. Cuando una mujer da a luz, su cerebro estalla en oxitocina. Esto está comprobado. Es decir, el cerebro se le llena de amor, de la hormona del amor, en el momento de la expulsión. Esto es así, es un diseño de Dios, porque para que ese bebé sobreviva necesita que su madre esté enamorada de él. Y están ahí diseñados, perfectos, increíbles, con sus ojazos, ¿no? Y ya desde ese momento, aunque esa mujer viva con Brad Pitt, ya no le importa, solo le importa el bebé que tiene ahí. Yo lo sé porque he vivido 4 veces esto, ¿no? No porque yo sea Brad Pitt, sino por el bebé. Sí, pero si fuera Brad Pitt estaría más contenta, sí. Imagínate eso, una madre con su cerebro lleno de oxitocina. Y dice la Escritura, dice, ¿podría una madre descartar a un hijo? Bueno, pues sí. A veces vivimos en un mundo caído y en una sociedad caída y podría darse el caso de que puede ser, porque vivimos en un desorden total y a veces esas cosas pueden pasar. No es lo normal, pero puede ser. Pero no solo la madre, sino también el padre, que no cumple con su llamado de proteger, de guardar, de estar ahí, de apoyar. Con todo, dice la Escritura, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Brutal. Si se diera ese caso, que es casi imposible, pero si eso fuera así, aquí está el Señor. Fue el Señor, ¿sabes?, el que te llamó desde el vientre de tu madre. Fue Él quien te puso nombre, fue Él quien dijo, mía, mío eres tú. Fue Él el que hizo los cielos y los cielos de los cielos, quien se fijó en ti. Hermanos, yo soy un pequeño aficionado a la astronomía.
no estoy ni en Cabo Cañaveral, ni en la NASA, no, es muy sencillo. Una vez Joana, como sabe que me apasiona esto, me regaló pues, un telescopio, baratito, no penséis que yo estoy descubriendo exoplanetas y ese tipo de cosas, no. Pero nosotros somos de Menorca, y cuando estamos en Menorca, en nuestra casita pequeña, tampoco tenemos un casoplón, no penséis eso. Claro, porque la gente oye Menorca y se cree que todo el mundo está allí de vacaciones. No. Nosotros cuando vamos ahora sí, pero antes también hemos trabajado allí. Y una de mis grandes aficiones, sobre todo en el tiempo de verano, es coger mi telescopio, ir allí al mirador y contemplar. Y hermanos, a veces lloro. Cuando veo eso, me siento abrumado por lo que veo. Y yo me pregunto, pero Señor, la gente no se da cuenta de esto. Nosotros vivimos en una zona, además, que es un punto starlight, es decir, de estos sin contaminación lumínica para ver las estrellas. Tú bajas del coche en nuestra casa y ya el cielo te pega un castañazo monumental, porque se ve la Vía Láctea perfecta. Esto aquí en Barcelona es imposible que eso pase. Solamente cuando bajas del coche y miras y dices, ¿pero esto qué es? El ser humano, la vista del ser humano, en una vista de 180 grados, que es lo máximo que podemos alcanzar, si no nos vamos girando, tú y yo solamente podemos ver en perspectiva como máximo 2.500 estrellas. Y esas 2.500 estrellas ya nos abruman. Te recuerdo que nuestra galaxia tiene entre 250.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Y nuestra galaxia es un grano de arena entre todas las arenas del mundo. Y el autor de eso te mira a ti y dice, mi hijo, mi hija. Porque fue Él, y siempre será Él el protagonista de tu historia. Porque Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confiese toda lengua que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es tu Dios, espero. Ese es mi Dios. Ese es tu Señor, espero. Ese es mi Señor. Ese es tu Salvador, espero. Ese es mi Salvador. ¿Por qué Cristo resucitado le preguntó si le amaba a Pedro? Si lo que quería era solo restaurarle, que ya está bien, por cierto, le hubiera podido preguntar otras cosas. Porque el encuentro no solo buscaba la restitución, que no es poco, ¿eh? Ahora, ese pescador, ese hombre de mar, va a cambiar de oficio. Ya no va a pescar más. Aquel día en la barca fue la última vez en su vida. Ahora va a ser pastor. Y va a tener además que cuidar unas ovejas que no son suyas, ovejas y corderos que son de Cristo. Y eso solo es posible si le amaba. Y porque amaba a Cristo, Pedro sería el primero en predicar a los judíos de la diáspora en Jerusalén. Y porque amaba a Cristo, Pedro sería el primero en predicar a los gentiles. Y no hubiera podido hacer tal cosa sin estar enamorado de Cristo. Porque tú y yo podemos hacer muchas cosas para el Señor, muchísimas. Pero si no le amamos, no sirven de nada. Por eso la insistencia de Cristo. Pedro era judío, no olvidemos esto. Como tal,
En su casa de Capernaum, la cual, por cierto, Joana y yo hemos visto, es fácil identificarla porque no solo es la que está más cerca de la orilla, es muy impresionante cuando tú vas a Israel. Si no habéis ido, os invito, hermanos, a que si podéis, y se dan las circunstancias, lo hagáis, porque va a cambiar vuestra perspectiva de muchas cosas. Todos los restos de las casas tienen una forma cuadrada, pero hay una casa que está al mar, que tiene una habitación que es redonda. Y tú dirás, ¿qué importa eso? Importa mucho. Porque una habitación redonda es para un maestro. Porque no tiene ángulos perdidos. Y cuando tú ves ese sitio dices, madre mía, ese suelo lo pisó el Señor. Yo me hubiera quedado ahí a vivir en ese sitio. También os digo que en Israel a mí me enseñan un charco y dicen que en ese charco pisó el Señor, voy y me lo bebo. Porque yo todo lo que tenga que ver lo quiero. Con Él no quiero otra cosa que sea el Señor. Bueno, Joana y yo lo sabe. Yo no he llorado tanto en mi vida como en Israel. Iba muy cargado de una cosa muy importante, muy determinante, que me había hecho muchísimo daño en la vida. Y ahí tuve un encuentro de restitución. Bueno, pues Pedro tenía en esa casa, como cualquier casa de cualquier hebreo creyente hoy todavía, lo que se llama el mezuzot. El mezuzot es una cajita alargada, vertical, que ponen en la jamba de la puerta y que se llama mezuzat. Por eso, la jamba de la puerta, mezuzat, en hebreo, eso le llaman el mezuzot. Bien, pues dentro de esa cajita, si tú eres un hebreo creyente, un judío, entonces ya ahora existe un pequeño pergamino que está enrollado y está metido dentro, donde tiene el pasaje de Deuteronomio 6:5, que hemos hecho también antes mención, que dice, amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pedro había conocido a Jesús y le había llamado Mesías. Le había llamado Rabí. Le había llamado incluso Señor. Y estoy terminando. Pero aquella mañana, en torno a unas brasas, desde entonces no solamente sería su Maestro, su Señor y su Mesías, sino su Dios y su Salvador. Hoy, con más o menos acierto, y en torno a un café simbólico, he intentado presentarte a este maravilloso Mesías, a este increíble Nazareno. Y tiene una pregunta para ti. ¿Cómo le vas a responder? La historia de Pedro podía haber terminado con una negación. Tu vida podía haber terminado con un rechazo. Pero la historia de Pedro y la mía y la tuya comienza siempre con una confesión a Cristo. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque un fracaso, y escúchame bien esto, si te llevas esto en tu corazón, yo ya doy por válido todo lo que he dicho. Un fracaso no define una vida. Lo que define una vida es el amor al Señor. Te repito, tú no eres ni nunca serás un fracaso o un fracaso que hayas cometido. Eso jamás definirá tu vida. Eso quizás te lo recordará alguien. Puede ser de la familia, a veces lamentablemente de la iglesia, a veces tu vecino, a veces los compañeros de universidad, a veces los supuestos amigos de toda la vida. Sí, pero un fracaso no define tu vida. Lo que define tu vida es si amas o no a Cristo. Puede ser lo que tú quieras y seguramente es verdad, pero también puedes decir, amo a Cristo con todo mi corazón. Jesús nunca le preguntó, Pedro, ¿por qué me negaste?
Nunca hizo eso. Podía haberlo hecho. No lo hizo. Exactamente igual que contigo y conmigo. La pregunta sigue abierta. ¿Me amas? ¿Me amas? Dice el Señor. ¿Me amas? 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 Dile que sí. Merece la pena. Amén.